Maitreya et Suseya. Ve adelante, sigue adelante y más allá. Es el saludo de los caminantes y peregrinos al iniciar su camino. Entrado el siglo IX, allá por los años 820 o 30, nos cuenta la tradición que un ermitaño de nombre Payo tuvo la visión de unas luces. Imagínense, a manera de un campo de estrellas, etimología de Compostela, posadas sobre un bosque llamado Libredón. Se le comunicó al obispo Teodomiro, quien visitó el lugar, adentrándose en la espesura boscosa, donde se halló un cementerio de la época romana. Y ahí los supuestos restos del apóstol Santiago el Mayor estaban. Desde que el soberano Alfonso II de Asturias, primer peregrino célebre, ordenara construir una capilla de piedra, hasta que Alfonso VI iniciara la construcción de la actual, pasaron 2 siglos en los que se consolidaron las peregrinaciones, que desde entonces constituyen una auténtica autovía del conocimiento. Durante la Edad Media en Europa, el fenómeno de los peregrinajes ha sido difusor de grandes movimientos culturales y artísticos que iban surgiendo en Europa. Fue el rey navarro Sancho III el Mayor quien finalmente oficializó el trazado definitivo del camino y quien introdujo la influencia cluniacense y el nuevo arte románico, que se extendió luego por toda la ruta jacobea. En plena expansión musulmana, el camino fue el eje que cohesionó las fronteras cristianas de los soberanos astur-leoneses, así como del Sacro Imperio Romano Germánico. La identidad europea fue desarrollándose a través de factores que confluían todos a la vez, uno de los cuales fue la religión. Aún así, el significado del Camino de Santiago abarca más ámbitos que lo religioso, al consolidar su significación cultural en tiempos en que la Iglesia construye el trasfondo político y económico que la consolidó como estamento de poder en la Edad Media. La difusión del camino, al sumarse a las rutas a Jerusalén y a Roma, no solo atrajo a miles de peregrinos de territorios europeos, celtas y escandinavos, sino que ese mismo antecedente ecuménico hizo que se reconociera como el primer itinerario cultural europeo. Así como se dice que todos los caminos conducen a Roma, de igual forma, el camino no cuenta con punto exacto de partida, ni con un único itinerario. Este puede comenzar desde diversos puntos de Europa, desde Francia, Italia, Portugal e Inglaterra, entre otros, y desde el mismo territorio español, desde Aragón, Asturias, Castilla o el sudeste desde Sevilla. El camino inglés, también hoy en día conocido como St. James Way. 81 kilómetros desde La Coruña, 95 kilómetros desde Ferrol hasta Santiago de Compostela. En barco vinieron los británicos durante la larga guerra de los 100 años, sostenida con los franceses. Venían comerciantes, pero también peregrinos. Estos desaparecieron con Enrique VIII, por las razones de todos conocidas. El rompimiento de la Iglesia católica con el nacimiento de la Iglesia anglicana. El Camino del Norte fue el preferido
por aquellos que no querían cruzar los duros Pirineos y recorrer las largas llanuras de Castilla. La ruta bordea el mar Cantábrico y llega a Galicia a las alturas de Ribadeo. Existen testimonios escritos de las agitadas rutas que eran las aguas de la ría. Desde aquí, el itinerario olvida el mar y pasa por Villanova de Lorenza y Mandoné. El camino primitivo. Esta primera ruta de peregrinación, la más antigua. Enlaza Oviedo con Santiago de Compostela y discurre en buena parte por trazados de calzadas romanas. El camino transita por paisajes de gran belleza. El paso a Galicia se realiza a través del puerto de Oacebo a unos 1030 metros de altitud y atraviesa la comarca de Afonsagrada, uno de los paisajes más auténticos de la montaña gallega. Su trayecto es de unos 333 kilómetros. El camino francés es por su historia el gran camino de Santiago y el que más pisadas acumula por metro cuadrado. Más del 80% de los peregrinos lo eligen. También es el que ofrece una mayor densidad de albergues tanto en la red pública como privada. Es el descrito en el siglo XII por el clérigo francés Aymeric Picot en el Códice Calixtino, texto esencial de la peregrinación medieval. A partir de que la capital fue trasladada a León, la primera ruta primitiva fue cediendo popularidad a favor de la ruta de los franceses, dado que en ella es donde más confluyeron otras rutas, como la ruta aragonesa a la altura del Puente de la Reina, la ruta del sudeste a la altura de Astorga, la ruta primitiva a la altura de Melide y la ruta del norte a la altura de la Sierra de Arzúa. Por estos antecedentes, la UNESCO eligió la ruta francesa para declararla Patrimonio de la Humanidad. Además, desde 1970 es la ruta preferida por grupos de ciclistas que la recorren en bicicleta. El camino del sudeste, una prolongación de la Vía de la Plata, que viene desde el sur de España, entra a Galicia por el abrupto alto de Acalda, en tierras orensanas. En Auriña se divide en dos, para encontrarse antes de Orense. A continuación, sube hasta Donzón, con el desvío opcional desde Sea bordea el Pico Sacro, monte sagrado desde siempre para los gallegos, y entra en Santiago por la medieval calzada del sur. El camino portugués. El camino portugués tiene un antes y un después. Antes en tierras lusas, después en Galicia. Ancho río Miño por medio. Visita Tui como primera localidad gallega y se encamina al norte. Desde el punto de vista histórico, ha sido seguido como ruta fácil, casi en exclusiva por portugueses que acudían y acuden a Compostela, atraídos por la figura del apóstol Santiago. Camino del mar de Arusa y Ulla. Esta fue la ruta que siguieron los discípulos que trajeron de Tierra Santa los restos del apóstol, en la legendaria barca de piedra que surcó estas aguas hasta arribar a la villa de Padrón.
Es la única ruta que solo se puede hacer en barco, saliendo de la localidad de Oglobe y llegando a Padrón, donde la ruta empalma con la Portuguesa para proseguir en tierra hasta Santiago. El camino Fisterra-Nuxia. Muchos peregrinos, antes y ahora, no se conforman con llegar a Santiago, sino que continúan hasta Fisterra y Nuxia. En el primer caso, la pretensión es admirar el extremo occidental del mundo antiguo, esto cargado de mitos y leyendas. En el segundo, visitar el santuario mariano de la Virgen de la Barca, donde la tradición señala que recalcó la barca de la Virgen María para animar a Santiago en su predicación peninsular. Es una experiencia que ponemos a tu alcance en modalidades a tu elección, congregando tu grupo montados en bicicleta con la ruta francesa del modo más económico, o eligiendo los tramos de mejores paisajes para caminar, mientras eres seguido de un auto con chofer paseando tranquilamente a tu propio aire. Tú lo decides. Para completar esta presentación, hay que tener presente, al incursionar en el Camino de Santiago, el efecto que puede llegar a tener en quien lo recorra, como una experiencia que trasciende lo turístico. Es decir, estamos ante lo que se llama una ruta sagrada. En todos los continentes hay ciertos itinerarios que recargan a quien los recorre despertando su conciencia interna. Desde las remotas rutas alrededor del monte Kailash, o por las rompas de Ladakh, en la India, las rutas del Chardán o del Kumbh Mela, entre los árabes, la red de rutas llamadas Durup al-Hajj, activas en el siglo VIII, en el continente americano, desde las rutas a Atacama, a Machu Picchu, a las diversas rutas mayas y a la ruta Huichol-Wirikuta, hasta la ruta de Regina en México, recorrer estos itinerarios continúa siendo fuente de inspiración universal. Mencionaba que el camino no tiene un punto de partida preciso y puede accederse desde cualquier punto. Sin embargo, sí hay un punto de partida de hecho, y es en el interior de uno mismo. El Camino de Santiago simboliza el camino que uno ha perdido y que debe recuperar, un estado de conciencia que se alcanza mediante el diálogo interno consigo mismo durante la caminata. De tal modo, es una oportunidad abierta a todos, no importando qué religión tengas o en qué estado te halles. Hay quien lo hace para cargarse de salud, transitando por verde y más verde, y hay quien lo hace por un propósito interno, como en la película llamada The Way, la cual te recomiendo que busques. Lo importante es tener presente que aún existe en este mundo tan artificial y apresurado la ocasión de reencontrarse consigo mismo, sin prisas, a su propio ritmo, en auto, en bici o a pie, y a disfrutar una experiencia como esta